Bueno, como lo estábamos anunciando, entonces vamos a tener una entrevista acá en vivo en la radio. Lo tenemos, bueno, esto con motivo, ¿no?, de mañana 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, así que voy a saludar. Estamos aquí en la radio junto a Raúl Falcone y Carlos Moyano. Carlos Alberto Moyano y Raúl Tomás. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, Nacho querido. Bueno, aquí estamos conmemorando el Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas, que va a ser mañana. Mañana, precisamente. Y bueno, siempre malvinizando un poco cuando llegan estas épocas y bueno, recordando. Cada vez veo que los chicos se integran más a este reconocimiento de Malvinas o de la malvinización. De hecho, hoy en toda esta jornada del 1 de abril vamos a hacer que ya están llegando los chicos, los niños, en el Salón del Cisma, una muestra de nuestras cosas personales de Malvinas, muy cara a nuestros afectos, obviamente, y explicándole a los chicos con fotos que tenemos, que ha traído Carlito en este caso, o que tenemos cada uno, y explicándoles lo que fue Malvinas, y los chicos muy interesados, realmente hermoso. Sí. Después, para seguir con la propaganda, a la noche, eso va a estar durante todo el día, la gente que quiera ir, que quiera participar, que quiera ir a consultar, que quiera ir a preguntar, sacarse sus dudas, realmente estamos dispuestos. Y a las 22 se va a hacer la vigilia. Es la primera vez que la hacemos en Arias, en muchos lugares se hace, y bueno, la vigilia se trata de un poco qué es lo que pasamos nosotros durante esa noche antes del 1 de abril. Bueno, Carlos ya le irá a contar su historia, después también yo tengo la mía, y cómo es, va a haber un conjunto que creo que se llama B2. Lado B, perdón. O plan B. Bueno, sí. Sí. Ahora te digo. Sí, pero es así. Sí, un conjunto que es de Montebuey y que tiene un tema referido a Malvinas y a los veteranos de guerra, donde se van a pasar imágenes de la guerra. Realmente, bueno, nosotros lo vimos y es muy interesante. Y bueno, después la gente dirá o hará su aprobación o hará su comentario, lo que le guste. Siempre estamos dispuestos a escuchar. Y esperando, diríamos, las 12 de la noche, donde se va a arrear la bandera, va a haber un trompeta haciendo el silencio, cantaremos el himno nacional y también tendremos nuestra cocina en marcha, donde haremos un muy rico mate cocido con tortas fritas calentitas. Qué bueno. Y mañana 2 va a ser el acto tradicional. Protocolar. En la plazoleta. En la plazoleta, si Dios quiere y nos acompaña el tiempo. Bien. Es la primera vez que yo recuerde que se haga una vigilia de Malvinas. Sí, en otra oportunidad se hizo vigilias esperando el 25 de mayo. Tal cual, así fue para los 200 años de nuestra patria argentina. Hicimos también un chocolate y un mate cocido hicimos ese día. Realmente fue hermoso, muy lindo. Y bueno, esta noche también va a estar lindo. Si no llueve, de todas maneras, si llueve, se va a hacer en el salón. Se hace en el salón, claro. Estamos ahí a 2 pasitos de una cosa de la otra. Sí. Y ya tenemos nuestra cocina en muestra ahí al frente del salón, así que la gente puede ir a visitarlo. Muy bien. Qué lindo cuando se suman actividades y cuando no se concentra solo en lo que es el acto del 2 de abril, sino que hay actividades previas. Es una forma de fomentar esto. Tal cual. Carlos, el 1 de abril, de 1982. ¿Dónde estabas? En el barco. En el barco. En el buque. Bueno, buenos días. Primero, mi nombre es Carlos Alberto Moyano, perteneciente al Regimiento de Infantería 25, que es el asiento lo tenía en Colonia Sarmiento, cual era una guarnición que era de ingenieros y del cual en Ingeniero 9 pertenecía a Raúl y yo pertenecía a Ejército, a la Infantería. Y bueno, fuimos los dos a Malvinas, pero en distintas. Nosotros zarpamos de acá el 28 de mayo en el buque. Yo fui en el Cabo San Antonio. Nosotros tenemos el orgullo de haber tomado Malvinas. Nosotros formamos parte del operativo Rosario,
porque realmente hoy, un día como hoy, que fue bastante complicado para nosotros, porque en el buque íbamos nosotros no tiene quilla, como es un buque de desembarco, que van los anfibios, no tiene quilla y se movía, y había una tormenta de océano de 25 a 30 metros las olas. Ahí perdimos un Unimog, un ship, casi lo perdimos al ship, y perdimos el helicóptero que llevamos. Que nosotros íbamos a desembarcar a la casa del gobernador. O sea, ¿esos elementos se fueron por la borda, sería? El Unimog, sí, se cortaron las sogas y bueno, se perdió en tanto movimiento, en tanto trajín, y bueno, y el ship no lo alcanzamos a recuperar porque salimos a la proa y bueno, vimos que se estaban yendo y bueno, se trató de hacer lo mejor posible para recuperarlo. Y bueno, y las olas rompieron el rotor del helicóptero de arriba, así que te imaginas la potencia que tenían. Y bueno, a raíz de todo se cambió ya la estratégica, cómo iba a ser el desembarco, todo, y al final nosotros desembarcamos en un anfibio, que lo cedió el capitán Giachino. Entonces, que el capitán Giachino era de la Armada, entonces de Marina. Y entonces, como se llama, nosotros íbamos con el jefe de regimiento, como el teniente coronel Mohamed Ali Sendelin, Arias el Turco, como le dicen, y bueno, desembarcamos el 2 de abril, parte de la madrugada, tomamos la parte del Faro, la parte del aeropuerto, se desembarcó, tomamos la pista y aterrizaron 2 aviones, y cuando en uno de los aviones bajaron ellos, que llevaba tropa argentina. Claro, porque yo la mayoría de los relatos que he escuchado de veteranos es el viaje en avión. La verdad es la primera vez que escucho a alguien que fue en barco. Ellos fueron los primeros que desembarcaron y nosotros llegamos en avión, creo que eran las 7:30 de la mañana, donde todavía me acuerdo que había algunos disparos en la casa del gobernador, y en el avión, como dice Carlos, que nosotros bajamos, lo cargaron el cadáver de Giachino, el capitán, que fue el primer muerto en Malvinas. Eso porque que una resistencia que había dentro de las islas, pero claro, había como fuerzas dentro de la casa del gobernador. Pero ¿qué funciona? ¿Como si fuera una policía? Era militar, era la Royal Marine. Sí. Ya había militares. Había una base de Royal Marine que eran 40, en 70 en total. Pero ellos, por ejemplo, desconocían de la llegada de... No. Eso hace ruido, perdón. Ellos la tenían clara. ¿Sabían? Sabían que nosotros íbamos a ir, pero no se esperaban la sorpresa que íbamos a hacer tanto. Claro. ¿Y a ustedes qué les habían dicho? Y nosotros... bueno, aparte quiero aclarar algo. Sí. Hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de Raúl también. Raúl, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que lo pasen muy Así bien. que destapa el champán. 54, ¿no? No, 63. 63. Bueno, y resulta que se organizaron entre las 3 fuerzas y bueno, y lamentablemente fuimos nosotros los elegidos, porque como en ese momento venía pisando fuerte el coronel, y bueno, damos gracias a Dios que fuimos la parte del Operativo Rosario, porque se llamó Operativo Rosario por la Virgen del Rosario. Sí. Porque, como se llaman, ese día, el primero, hoy vendría a ser, era impresionante. No sabíamos si en cualquier momento no se daba vuelta el buque, porque la verdad que íbamos custodiados por otros 2 buques de Caraó, pero era impresionante cómo se movía. ¿Y cuántos soldados? Y nosotros éramos 38. 38. ¿Y estabas, Carlos, vos haciendo el servicio militar en ese momento? Nosotros lo incorporamos el 1 de febrero del 82. Justo lo agarraron. Y bueno, también, como decimos nosotros, lo dieron una instrucción bastante fuerte, porque para mí los oficiales sabían, los suboficiales no sabían, pero los oficiales sí sabían. Ya había movimiento, entonces... Estuvo cerca el conflicto con Chile también. Claro, en ese momento. En el 78, creo que fue eso. Sí, había como una cuestión... como se dice, un malestar en el ejército. Sí.
De hecho, bueno, las instrucciones fueron bastante importantes y bueno, calculo que habrán tenido bajadas los cuadros para hacernos las instrucciones que correspondían en ese momento. Sí. Pero bueno, nosotros ni enterados, ninguno. Ni- Desde hasta los oficiales nuestros Sí. sí sabían, porque bueno, nosotros tenemos mucha relación con nuestros jefes y sabían cuando los convocaron y no podían sacar, era top secret, ¿no? Claro. Era Seineldin y los distintos jefes oficiales de la guarnición militar Sarmiento. Ujú. Entonces ahí, bueno, después anduvimos ahí, pero nosotros realmente no sabíamos, siempre se comentaba de que, ¿te acordás que había problemas en el 82? Algunos decían, che, me parece que vamos a tener que ir de los suboficiales, no sé si nos vamos a ir a golpear a los civiles en Buenos Aires, así era el tema. Claro. Y bueno, entonces te preparaban, vos, qué sé yo. Perdón, ¿vos también estabas haciendo el servicio? Sí, sí. Estabas haciendo sí. el servicio. Sí, nosotros con Carlitos somos de la Porque misma clase. hubo gente que ya habían terminado o habían tenido la baja y los incorporan. En nuestro caso fue Jorge Urtiaga y Marcelo Corso, Ajá. en nuestro caso, perdón, de Arias, Sí. que ellos ya le habían dado una baja, pero no le habían dado la libreta. Una cosa extraña, que también a ellos les llamó la atención. Nosotros llegamos el 2 de abril, la primera hora, y ellos creo que vinieron como el 20 y pico de abril, algo así. Claro. Los reincorporaron. Ujú. Y de ahí, a avión y a Malvinas. Y una incógnita de a dónde van. No. En nuestro caso, sí. En mi caso, por ejemplo, en mi caso nosotros, 1 de abril, viajamos de Colonia Sarmiento a Comodoro en camiones y ahí pasamos la noche. Ahí al grupo que estaba con el camión 26-24 en ese momento mío, bueno, cantamos el feliz cumpleaños de Raúl Falcone. Y al otro día a la mañana, a las 6 de la mañana, ya formamos en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, al lado del avión, Qué inmediatez. O sea, vos estabas haciendo el servicio militar ¿en dónde? en Sarmiento. En Sarmiento. No es que, Haciendo- no es que te viniste hasta tu casa a buscar ropa, No, a no. prepararte. De Pero ahí, hasta ahí no sabíamos absolutamente nada, Nada, incertidumbre claro. total. Entonces viene el capitán Medina, fallecido ya, ¿cómo es? Y nos dice que, bueno, que después hace una ceremonia ahí, y que después de 133 años de la usurpación de los ingleses en nuestra isla Malvinas, hoy vamos a recuperarla. Voy. Sí, un baldazo importante, ¿no? para colmo, Malvinas no era un término habitual, o sea, No, era algo que no, veíamos nadie la lejano. conocíamos, o sea, sí sabíamos que Se estaba en llame el de mar. parte del colegio, pero no era que decíamos que estaba cotidianamente. Claro, no, para nada. Más o menos lo que te habían enseñado en el colegio. Y bueno, para nosotros cuando lo anunció Busen en el buque, bueno, gente, vamos a ver, el que no esté de acuerdo, que diga. Pero como yo siempre digo, en el buque, en el barco, ¿A dónde vas ahí? yo para aguantar que Sí. aguanta para un cachito que bajo y tomo el sute acá porque me vuelvo para otro Claro. lado, para- Claro, no hay ¿Qué mucha iba a opción. ser? No hay mucha opción. Solo se escuchó un viva la patria y bueno, después vos empezás a recopilar todos los héroes, San Martín, los próceres. Y bueno, cuando llegamos, vamos a hacer un San Martín, un Belgrano. Ujú. No, resulta que cuando vinimos, fuimos la peor lacra que lo pasó. Hay gente que lo vivió peor que el conflicto mismo, ¿no? El regreso. El regreso Sí, fue bastante duro para nosotros, Claro. para los soldados, no para, y parte para el personal de cuadro también. ¿Ustedes estuvieron prácticamente en conflicto? ¿Estuvieron cerca? ¿En los lugares cercanos? No, él estaba medio enfrentados, estamos los dos del lado del estrecho de San Carlos. De San Carlos. Pero Ah, él ¿el lugar estaba- se llama? Él, Nosotros en San Carlos en la altura 234. Ajá. y De yo San en Ba- Carlos más adelante son. y yo en Bahía Fox. Él estaba en la isla Soledad y pasa el estrecho y nosotros estábamos acá en Bahía Fox. Anoche lo escuchaba a Raca que contaba, por ejemplo, y hablaba de que estaban, creo, en Bahía Zorro. En Bahía ¿Puede Zorro. ser? Estaba con Fernández, como que estaban enfrente. ¿No estaban? Exacto, nosotros estábamos en Bahía Fox, perdón, Bahía Zorro, y él estaba en Bahía Fox oeste. Oeste. Y eran distintos, o sea, como que no tenían el mismo conflicto de un lado del otro. En un lado como que le tiraban más bombas. Sí, más- el tema es que nosotros estábamos a la entrada de la bahía Ah. y los buques pasaban, iban para el sur y venían para el volvían. norte. Entonces cada vez que pasaban,
te castigaban. Ah, castigaban. Te castigaban. Castigaban. Así que bueno, y nosotros estábamos ahí en el frente, diríamos, Bahía Zorro Este, y bueno, sufríamos esas consecuencias. Sí, Este, claro. ellos no tanto, pero bueno. Ellos no tanto. Sí. ¿Relación con los superiores? De mi parte, excelente. ¿También, Sí, Carlos? Sí. Eso, Sí, viste. inclusive hay grupos que los juntamos anualmente, 2 veces al año. Con superiores. Con superiores y el conjunto, como nosotros decimos, la sesión. Toda la sesión, todo el grupo, nosotros lo juntamos de los 36, 38, 30. Todo se origina en un lugar. Un año se dice, bueno, acá, otro, pues, qué sé yo, Córdoba, Chaco, en distintos lugares. Ujú. Siempre organizar algo y como una camaradería, una hermandad, como Sí, decimos. claro. Aparte, para sacar un poco porque con nuestra familia no nos podemos hablar. Claro, es como una terapia, claro. Sí. Exacto, como una terapia. Está Sí. bien, está bien. ¿Y comida? Bueno, no es fácil el tema, porque viste que siempre se muestra la miseria del soldado. Sí. Y siempre arrancan, viste, pasábamos Hambre, frío. frío. Mm. Y yo siempre digo, yo vine estuve 15 días acá, cuando vine de licencia, me volví, nos hicieron como un pequeño estudio médico, y pesaba en ese momento 70 kilos. Ajá, O sea que debo haber estado debajo, en los 60 debo haber estado, calculo cuando llegué. claro. Estábamos en una guerra, siempre digo eso. Es difícil para los argentinos, que somos muy pasionales, aceptar una guerra. Mm. Las guerras son horrendas, ¿no? Sí. Horrendas. No nos vayamos muy lejos, vamos a Ucrania, Rusia, lo que está pasando, Dios mío, ver nenes o chiquitos que están ambulando por ahí, bueno, la gente grande que no tiene comida, no se puede bañar, no tiene ropa, no tiene nada, ni casa. Ni casa, ni... Ir a vivir a una carpa, bueno, eso es lo que pasamos nosotros. Sí, tal cual. O sea, Gracias a Dios no fue en el continente, siempre hablamos del continente, que todo continente, pero a mí se hubiese pasado esto en Buenos Aires. Hubiese sido horrendo. claro. Horrendo. Sí, por una cuestión de población más civil y Claro, demás. de haber Sí. tanta cantidad de gente. Sí. Bueno, veo que también las guerras van como, por ahí no se van al centro, perdón, al centro, como decía una manera. Sí. Pero viste que cuando pegan van para todos lados. Bueno, ahora ya tampoco no hay muchos soldados en la guerra. Mucho dron, Mucha robot, tecnología. Como mucha que tecnología. como que tiran de lejos, de muy Sí, lejos. sí, muy lejos, Tiran no. de muy lejos, claro. Nosotros No existe no. más la lucha cuerpo cuerpo, contra cuerpo, claro, pero sí. en Malvinas sí, se usó la lucha cuerpo contra Claro. cuerpo. Vos veías al contrincante, diríamos. Yo no me tuve, nosotros en Bahía Fuego no tuvimos cuerpo a cuerpo. Ujú. Y te da una razón. Ahí yo te mandé el otro día un video de la compañía de Ingenieros 9. Mm. Perdón, por ahí me emociono. Sí, es normal. Porque hay ciertas cosas que vos decís, mierda, si no hubiese sido por esto, perdón, Sí, no, me fui está de bien. carajo. Pero si no hubiese sido por esto, nosotros no, éramos 120, nos pasaban por arriba. Claro. Bueno, ellos también. Pero nos hubiésemos defendido también porque lo hemos hecho. Hemos tenido ataques de, bombardeo todos los días, helicóptero, lo que se toque, barco, todo, aviones. sí, todo. Pero bueno, no hemos tenido el cuerpo a cuerpo como han tenido ellos. Gracias a Dios. Y bueno, nosotros, la compañía de ingenieros nuevos, nuestros jefes eran estrategas, ¿sí? Y el mayor Minolini Lima ha sido uno de ellos. Y había armado en la entrada de la bahía, habíamos puesto los cañones. Los cañones eran caños de PVC de 100 milímetros, 10 centímetros, con todo parapetado, camuflado, donde se pintaron y parecían... Ellos largaban el avión a hacer el radar Y decían, a ahí la hay noche cañón. y había cañones. Había cañón. Y le tiraban a los cañones, nos tiraban a nosotros, pero bueno, nosotros siempre zafábamos. Claro, era estrategia. Era una estrategia, fue fantástica. De hecho, cuando nos toman prisioneros los ingleses, le pidieron al mayor Minorini que querían ver la cantidad de cañones. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos cañones había? Bueno, dice, venga que les voy a mostrar los cañones. Entonces dice, estos son los cañones. Me imagino que habrá dicho, a la Pepa, qué manera de gastar plata con ustedes. Argentina. Así que Argentina. esa fue una muy buena estrategia.
La verdad que sí. Bueno, el tema de volver a Malvinas, ¿alguno tuvo la oportunidad de hacerlo? ¿El deseo? Es el deseo de cerrar parte de tu historia y decir, bueno, hasta acá hemos llegado. Ajá. Y bueno, ya van a ser 45 años y yo pienso que para cerrar parte de tu historia, porque Sí. realmente no es fácil. No, claro que no. ¿Fuiste o no? No, yo no he ido. Pero si querés Dios ir. quiere, ¿Querés ir? ¿Querés ir? Hay lugares vedados, o sea, hay lugares que no se pueden recorrer. No, Anoche contaba Rafa. en el caso nuestro no lo dejan, porque han ido compañeros, realmente no. El trato, porque nosotros tuvimos mucho trato con los Kelper, y los Kelper viejos Olvídate. los tienen un odio Terrible. terrible, porque Ajá. yo estuve en Darwin, y lo primero que hicimos el 1 de mayo fue agarrar a todo el personal civil, meterlo adentro de la iglesia, Ajá, y que más o menos eran 200 personas. claro. Y esa gente, te imaginas, Sí, sí. un odio terrible. Terrible. Sí, sí. Y bueno, como eso en San Carlos, con un compañero mío a San Carlos, que no lo dejaron bajar de la camioneta, eso que fue con el guía turístico, No pudo bajar. O sea, no pudo. puede llegar hasta las islas, pero a determinados a lugares. determinados lugares donde ellos tienen El control control, sí, claro. urbano. Y desde ese momento, ¿ustedes tienen noticias y como que se reforzó la seguridad, como que hay más puestos No, militares? Sí. Es impresionante. Ah, ¿sí? Militarmente Militarmente lo que hagan una base han armado una base inmensa. espectacular, que gasta más que Inglaterra. De hecho, si no hubiese sido por la guerra, creo que hoy Malvinas Argentina estaría también por muchos argentinos estarían viviendo. Ellos estaban muy mal en esa época económicamente y bueno, dependían de nosotros. De nosotros mismos. Atención médica, comida, Todo, estudio, todo acá. todo de acá. Si no era Buenos Aires, Córdoba. Nosotros Eh, tenemos una anécdota. Nosotros hicimos la recorrida antes del 1 de mayo, ahí en Darwin. La requisa que se hace en la ciudad, en el pueblito. Y cuando entramos a una casa, golpea el teniente primero, mira, un cuadro. La foto de la mujer del teniente primero. ¿Cómo? ¿Qué hace acá? ¿Sí? Resulta que la mujer que vivía ahí del Kelper ese, se pusieron a comerse en inglés, había estudiado en Córdoba, acá en Córdoba, Qué casualidad. Qué casualidad. Con esa chica. con esa chica. Mirá vos, qué cosa de la vida. Increíble, ¿no? Todas las coincidencias que vienen apareciendo a lo largo del tiempo, Sí, claro. todos esos reencuentros, todas esas devoluciones de elementos que por ahí decían que los ingleses se habían llevado como muchos souvenirs que después con el tiempo quisieron devolver. Sí, nosotros Sí, ha pasado tenemos el caso de un cabo que llevó el coronel, que llevó la pistola, no llevó fusil y llevó la trompeta. Cuando lo tomaron prisionero, estaba subiendo al Canberra, la trompetita, allá. Sí. La trompeta. Y tuvo que dejar la trompeta. Claro. Después, antes de la pandemia, vino el inglés, se puso en contacto con él, vino a jugar a Mar del Plata al rugby y le entregó la trompeta. Nuestro jefe también era teniente en ese momento, el coronel retirado ya, Martí Jauregui, le sacaron el sable. Los oficiales tienen un sable especial. Ajá. Y bueno, hace 3 o 4 años se encontró con la familia. La mujer fue que hizo el contacto del marín Sí. inglés. Y bueno, hizo el contacto. Él, bueno, un señor que viaja bastante. Y se fue a Inglaterra. Bueno, le hicieron un acto y le entregaron el sable. Qué increíble, Sí, ¿no? Esas historias, cosas. ¿no? Esas historias que trascienden lo que es el enemigo Sí, claro. o las diferencias. Un saludo para los excombatientes, les voy a leer unos mensajes que han enviado. Genial. De Malvinas, de la comunidad parroquial, en nombre, bueno, de Carlos, del padre Carlos, una oración elevada al cielo por tantos que no pudieron regresar y muy feliz cumpleaños para Raúl. Muchas gracias, Carlito. Padre Carlito. Buen día. Que Carlos te cuente cuando los ingleses estuvieron 20 días persiguiéndolos y no los podían encontrar y cuando lo tomaron prisionero.
Nacho, preguntá si es cierto que la mayoría de las cosas que mandaba la gente no llegaban. Por ejemplo, tejían cobijas para mandarlas, no se hacían llegar y demás cosas. Bueno, esa era una cuestión que vivíamos en los colegios. Sí, claro. Sí, Que llevábamos las donaciones y salíamos cantando la marcha de Malvinas. Claro. Dale. ¿Querés contarlo, Carlos? Cuando la de la persecución. Sí. Bueno, el tema fue porque yo tuve en San Carlos una posición más adelante, que fue en el estrecho de San Carlos, en la bahía, como se dice. Y bueno, ahí ellos desembarcaron el 21, parte del 21 a la madrugada. Nosotros éramos una sesión de 11 soldados más otra sesión del regimiento 12, éramos 20, Bien. 22 éramos en total. Y fuimos a dar la alerta temprana para informarles, porque, bueno, en ese momento no hay la tecnología que teníamos antes. Teníamos que hablar subir al cerro, hablar con la radio, a pila, que no se mojaran las pilas. Y bueno, la cuestión que ese día nosotros a la noche recibíamos el relevo. Nosotros le teníamos que haber quedado 2 días, lo quedamos 4 días. Porque encima los perdimos, todo, y eso se hacía todo caminando o a base de helicóptero o caminando. Y bueno, la cuestión que, bueno, esa tarde anduvieron los aviones haciendo reconocimiento, avisamos a la nochecita, cuando cayó la noche, avisamos, se subió arriba del cerro, hablaron por radio, y eso de las 12:30, 1 de la mañana, empezamos a escuchar ruidos a motores. Ajá. Pero no veíamos ni de acá donde estás vos, nada. Claro. Y estamos en una línea que no lo juntamos, en cada carpita que hacíamos nosotros usamos la carpa de campaña que usamos acá. Son 2 paños que duerme uno de cada lado. Una carpa para 2 personas. Para 2 personas. Y nosotros damos allá arriba con José Alarcón, y yo estaba sentado afuera, estaba de maquinaria, como se dice, de guardia, y siento el ruido y le digo, che, José, escuché el ruido. No pasa nada. Dice, quédate ahí, dice. Yo ya ahora le tocaba entrar a él, pero cada vez peor. Yo le digo, yo voy a desarmar la carpa, me voy para... Porque el subteniente estaba allá al lado teníamos, ¿cómo se llama? Unos morteros y 2 cañones. Pero el cañón no lo podías usar porque, ¿cómo se llama? Te dilataba, porque cuando termina de salir el proyectil hace un fogonazo. Entonces te dilatan la posición. Claro. Con los morteros es distinto. Y bueno, digo, yo voy a bajar. No aguanta. Y por ahí dice, sí, vamos, te salvamos la carpa, lo dejamos el equipo aligerado, que lo dejamos ahí, bajamos donde estaba el subteniente y dice, bueno, empecemos a tirar, a ver, vamos a tratar de ir arriba, ¿cómo se llama? A hablar. Con la radio. No hay, ni habrá hecho, qué sé yo, 20 metros, no sabes, de allá arriba lo empezaron a escupir, ya habían desembarcado. ¿Disparos? Sí, disparos. Sí. ¿Desde arriba? Desde arriba con hacia todas abajo. Las de perder, o sea. Sí. Ya, y dice, bueno, vamos a los cañones, empezamos con los cañones, boom. Y así lo tuvimos, bueno, el sargento se va para arriba a poder hablar a dar la alerta temprana. Bueno, sé que más o menos rajuñó a algo que le alcanzó a avisar para que... Entonces, si nosotros empezamos a circular. Entonces, nosotros de ahí, de San Carlos a la altura, prácticamente estuvimos 4 horas con fuego continuo entre los barcos y los morteros nuestros, hasta agotar las municiones. Y bueno, 4 horas que... A full para... Y ahí, ¿cómo se llama? Nosotros salimos para San Carlos, pero San Carlos ya sabíamos que cuando nosotros íbamos no iba a venir ni el relevo. Porque o sea, ustedes se podían replegar hasta San Carlos. Hasta San Carlos, sí, pero no había nada. No podíamos porque ya habían puesto gente arriba en los cerros. Claro. Ya lo habían observado. Si después de tanto tiempo nos pasaron las fotos y ellos con una cámara infrarroja de detector de calor humano. Ya había ahí. En ese tiempo.
Sabían. Eran en blanco y negro, pero ya sabían cuántos éramos. Claro. Es una La ventaja. primera noche lo agarraron al sargento Colque, y bueno, y de ahí empezamos, estuvimos 20 y pico de días. ¿Ustedes resistían tirando, y había munición a discreción como para tirar? No, teníamos lo que llevamos. Por ahí, nosotros lo que hacíamos, de noche lo escapamos y de día lo escondíamos. Así estuvimos 20 y pico días así. Y viviendo de supervivencia. Lo más lindo que yo siempre digo que fue ya pasando el 25 de mayo a las 7:30 de la mañana lo habían rodeado todo prácticamente. Ellos ya sabían cuántos éramos, todo. Pero nosotros en el primer encuentro que hacemos abajo, que la decisión que tomamos con el subteniente que era el general retirado Reyes, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Lo entregamos? No, ni en pedo. No, porque no sabíamos el trato que íbamos a tener. Como nosotros tuvimos y escoltamos los Royal Marinos, dice, yo digo, la situación que le dieron ¿cómo se llama? Cómo lo trataron a los Royal Marines, ¿entendés? Que iban a venir con más broncas, claro. Lo que yo siempre digo, y lo hablamos siempre con el subteniente, ellos vinieron con la sangre en el ojo, y así mismo el año pasado se juntaron con 3 compañeros míos acá en Río Cuarto, en Río Tercero, con la sesión que lo tenía que liquidar a lo del 25. Nosotros en Malvinas no usamos casco. ¿No? Usamos el pasamontañas o la boina que tengo yo. ¿Por? Porque ellos pensaban que nosotros éramos unas fuerzas especiales. ¿Eso Entonces, formaba parte de la estrategia también? La estrategia. De A nosotros no nos dieron casco cuando fuimos a Malvinas. Claro. Con el pasamontañas, la boina, no, estos son comandos. Estos andan. Y así, lo primero cuando a mí me dejan, yo caigo herido, pasando ya el 27 de mayo, me agarro una pepa y una cosa de un avión y ya veníamos muertos. Ya tanto el desgaste físico, la mala alimentación, el agua que tomamos, encontramos un charquito, encerramos la caramoñala y seguíamos. Claro. Y sin comida, viviendo supervivencia, comiendo carne cruda, oveja cruda. Cruda, porque no podíamos hacer fuego. Claro. Nada, si no teníamos nada. ¿El 27 de mayo fuiste herido? Fui herido porque ya en el contraataque que hacen ahí a Pradera del Ganso, sí, los aviones, fueron 2 días de un desastre, ahí, porque ahí ellos dijeron, vamos a Darwin, tomamos el té y nos vamos, como diciendo, hacemos una pasadita y nos vamos. Sí, como un trámite. Un trámite, le duró 48 horas. Claro. 4 regimientos de ellos. ¿Y qué te alcanzó a vos? Una onda expansiva de un avión. ¿Una onda expansiva de un avión? ¿Fue el momento más dramático que viste? Sí. ¿Ese fue el momento más dramático? ¿Pensaste que...? No, porque me desmayé. ¿Te desmayó la onda expansiva? Sí, lo desmayamos 3. ¿Y cuando te despertaste? Estaba mi compañero al costado. Aturdido. ¿Falleció alguno de los 3? No. Bueno. Gracias. Y bueno, a raíz de eso, bueno, en el cerro que quedamos hacía 20 grados bajo cero. Entonces, ¿qué hizo el superior? Una locura. Lo metió. Perdón. Vamos, Carlos. Cuéntese. Abajo una piedra. Y bueno, y esperar el auxilio, para poder recuperar a nosotros. Y como no pudimos. Sí. La infección, todo. Y bueno, el subteniente siguió, lo dejó un soldado para que entregara. Pero al soldado, al otro día, ellos siguieron para Puerto Argentino. Bueno, dice, si yo llego vivo, voy a tratar de salvarlo. Lo voy a venir a buscar, porque nosotros ya habíamos quedado atrás del fuego enemigo. Ajá. Nosotros estamos en el medio, claro, porque nosotros veíamos pasar los helicópteros, los aviones, las patrullas. Sí. Y nosotros estamos escondidos abajo con las piedras. Y el otro compañero que de acá de Villa María
él bajaba un arrocito con una pavita, un pedazo de pava que teníamos de aluminio, y batalía agua fría y lo ponía de, ¿cómo se llama? Para bajar la fiebre. ¿Los asistía a ustedes por la fiebre? Sí, los tres tuvimos la misma pérdida. Y bueno, y al cuarto día, que lo tomaron prisionero al subteniente, le hicieron una emboscada, le dejaron una casa con todos los servicios para cocinar todo. Entraron ellos de noche, que se consiguieron, empezaron a cocinar, cuando quisieron acabar, se hizo de día. Le rodearon 3 helicópteros, le rodearon la casa. Lo capturan. Y lo capturaron. Te entregado. Y bueno, y casualmente el año pasado tuvieron con los 13 el oficial y 2 oficiales de los ingleses, y tenían la orden de Aniquilar. aniquilar. ¿Esa era la orden? ¿Y cuándo Y llega la ayuda? el oficial le dijo, no, esperen muchachos, no le tiren. Si ellos tiran, nosotros no vamos. Y si no, ya no teníamos más, tenían más municiones. No tenían más nada, no tenían más recursos. Entonces cuando salió el subteniente con una sábana, una ráfaga en el aire, y dice, acá los que estaban adentro, dijo, acá los mataron a Reyes, somos boletas todos, ¿no? Resulta que le tiraron en el aire y salieron todos y lo tomaron prisionero. Al otro día lo fueron a buscar a los ingleses. ¿Y a nosotros. ¿A ustedes? ¿Cuántos días habían pasado? ¿4 o 5? Y ya 4 días. 4 días afiebrados, sin comida, sin agua, absolutamente nada. Tomando agua, ¿no? Claro. Terrible. ¿Y te trasladan? ¿A dónde me trasladan al hospital de campaña de San Carlos. Ajá. Ahí estoy en el hospital de campaña tipo mediodía, 11, y después a la tarde, tipo 4 de la tarde, me curan, me bañan, me higienizan, todo, me ponen inyecciones para contra la infección, todo. Lo hacen ¿cómo se llama? La planilla, como estaban prisioneros, todo. Y bueno, viene un hombre grande, un médico, y lo explica, que quiero que quedeme tranquilo, pero no dejaban de interrogarlo. Ajá. Eso sí. Ellos lo preguntaban por Esteban. Esteban era el oficial que estaba a cargo de la sesión. Ah, bien. Y nosotros ya habíamos quedado. Esteban, ¿quién es? Nosotros sabíamos quién era, pero no íbamos a decir. Porque Esteban le derribaron casi 3 helicópteros y 2 averiaron. Entonces ellos tenían la espina en el ojo. Claro. Lo buscaban a morir. Era el más buscado, claro. Y bueno, Esteban, y después el segundo día ya no, ya después, bueno, ese día a la noche me pasan al buque hospital a Uganda, y ahí, el Uganda era un descontrol. ¿Un buque hospital, ¿Un buque hospital argentino? No, inglés. Viene una pareja de argentinos, ya una gente grande, que lo explica, que hablaba en español, que habían estado en el 78 acá, que no le hiciéramos problemas, que se habíamos tratado bien, que le iban a hacer los tratamientos, todo. Y gracias a Dios camino a ellos. Porque me hicieron ¿cómo se llama? La operación, la amputación, porque el frío es gangrena. Claro. Y la gangrena va subiendo para arriba. A medida que pasa el tiempo, los días va subiendo para arriba. Entonces hay que amputar sí o sí, porque eso no, son tejidos muertos. ¿Y te lo hicieron ahí? Y me lo hicieron ahí y camino gracias a ellos. Ajá. Y después. Yo tengo amputación en los 2 pies. Claro. A mí me faltan los 2 pies. El metatarso de los 2 pies, como decir, me operaron bilateral, se llama. Claro. Y de ahí, con la prótesis, nadie se da cuenta. No, claro que no. ¿Y de ahí dónde te pasaron? Y después de ahí me entregaron cuando ya estaba terminando todo, que ya terminaba todo, yo llegué al continente el 7, 8 de julio acá al Hospital Militar Central. Claro, ahí y a la semana, el 14 de junio fue... ya se había rendido todo. Junio, ya había terminado todo. Ah, y vos llegaste el 7 de julio. Al Hospital Militar. Claro. Y ahí, ¿cómo se llama? Fue una odisea para discutir con los milicos, porque la verdad que fue algo... Yo volví con los últimos 54 heridos que trajeron al continente. Ajá. Llegamos ahí al Hospital Militar de Luis María Campos, 726, en traumatología, y
Bueno, lo tienen todo en la camilla ahí en el playón de ¿cómo se llama? ¿El hospital? Del hospital. Bueno, viene el teniente coronel Tomás, un señor grandote, muy prepotente. Bueno, gente, ustedes tuvieron accidente en Juan Bescuto y Santa Fe, en el colectivo. Así de todas las palabras. Te lo juro por mis hijos, que fue algo. Qué increíble, después de haber pasado... Sí, nunca sabemos, o sea, sinceramente, qué pasó ahí, porque había un enfrentamiento entre los Entre fuimos a ellos, Malvinas entre la misma y los fuerza. que no fueron a Malvinas. Ah, Entonces, viste, que una cosa loca, Loca, porque vos loca. tendrías que estar orgulloso de que un soldado, su oficial u oficial hayan ido a la guerra a defender a tu patria, a tu bandera, claro. y atenderlo bien. Seguro, vienen No, todo herido, con amputaciones. sí, con- había algunos que daba ganas. De hecho, nosotros hemos puteado a algunos. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Qué bárbaro, qué No, historia. y Qué historia. lamentablemente, bueno, yo dependo del ejército porque la verdad que la prótesis me la tiene. Mm. Y siempre tenemos pelea, porque te Ah, dice, ¿sí? no, vos me estás pidiendo un Mercedes-Benz cuando yo te puedo dar un Fiat 600. Digo, pero discúlpame, ¿quién es que puso Claro. lo que vos no tenés? Ah, Claro, tal claro. cual. Sí, sí. Me dice, no, pero no es así. Sí, es así. Sí, es así. Yo no estudié para la carrera que vos estás haciendo ahí atrás del escritorio. Mm. Yo vine a cumplir el servicio militar obligatorio como le correspondía en ese momento. Y nosotros, para cerrar un poquito, estamos orgullosos Claro. de haber defendido la patria. Sí. Y el orgullo más grande, que nosotros juramos la bandera en pleno campo de batalla. En pleno campo de batalla. Así fue. En abril del 82 la juramos después de San Martín de Belgrano. No hay nadie. Bueno, Sigamos. ¿cómo recordás vos, Raúl? Eh, El 14 de junio. el 14, bueno, nosotros, qué momento, ¿no? Uf, ¿Cómo es? Bueno, nosotros el 14 de... Nosotros recibimos un día después la información de que estuvo la rendición en Puerto Argentino. a un día después. Un día después fue el 15. Bien. Bueno, la fecha fija fue el 14, obviamente. Y bueno, yo recuerdo que estaba de guardia, que había aparecido nuestro jefe de sección, el teniente Sánchez, diciéndole, pues ya ellos tenían, todos los militares, los oficiales siempre tenían la información antes que todo el resto, obviamente. Claro. Así bajaba la línea, que es obvio, ¿no? Y bueno, nos dicen que en Puerto Argentino ya se habían rendido y que nosotros íbamos a recibir a la mañana siguiente la visita de los ingleses Ajá. para hacer la entrega de armas y bueno, y que no hiciéramos nada alocado, que no tiráramos y toda esa historia. Y así fue, a la mañana, no me acuerdo en qué momento, bueno, me tocó la guardia esa noche. Allá las noches son muy crudas, no se ve absolutamente nada. Y bueno, pero ya a la mañana cuando empezó a aclarar, vimos que había una corbeta que no era de la nuestra con bandera inglesa, obviamente. Claro. Así que bueno, después ya empezó el movimiento de los helicópteros que iban y que venían y nos tocó entregar el arma. Ese fue uno de los momentos también muy tristes creo que para todos los veteranos. Claro. Más allá que vos querías que terminara, pero que también quería seguir. Claro. Y bueno, entregar el momento del arma fue terrible. Habrán visto mucha gente, habrá visto por televisión la montaña de armas. Sí, Bueno, Sí, lo más doloroso, fue una entregar cosa el arma. muy dolorosa eso. Fue terrible. Y bueno, y después nos llevaron ahí a un galpón que había. Ya estábamos sin las armas, no teníamos ningún elemento cortante. Nos suben por la noche nos suben a un buque, no me acuerdo cómo se llamaba el buque, y de ahí nos trasladan al Norland Hull, que es el buque que nos trajo hasta Puerto Madryn, de bandera inglesa, obviamente, ¿no?
Y bueno, y acá a los abrazos nos encontramos con Carlito, obviamente que no lo pudimos ver. Claro, Es más, no sabíamos que estaba Carlito. claro. Nos fuimos enterando, yo me acuerdo que nos encontramos con con Jorge Urtiaga, con Marcelo, con Sergio Moreno. ¿En dónde ocurre eso? Eso fue en Madrid. En Madrid. ¿En Madrid se produce ese reencuentro? Sí, nos fuimos encontrando ahí. Bueno, fuimos porque vos vas buscando. Sí, estaban todos. Era como un gran tumulto reencuentro de de una zona. familia. Una familia. Así fue. Eso es lo que me intriga. Después de ahí, de ese momento. Nos fuimos encontrando y ¿y quién? Pues si sabíamos quiénes estábamos haciendo el servicio. Sí. Pero entonces, bueno, no, yo estuve con fulano, estuve con Mungano, bueno, no, porque distinto, si bien era todo del regimiento de infantería, del regimiento De la de la guarnición. guarnición militar Sarmiento, pero éramos distintos sectores, distintas compañías. distintas Compañía. compañías. Y bueno, ese fue el día nacional, el día que Madrid se quedó sin pan. Sí, se recuerda como eso, ¿no? Eso, Porque sí. todos los habitantes así llevaban... fue. Claro, tal cual. Y bueno, nosotros estuvimos ahí, sí tratábamos de comer lo que viniera, porque había necesidad de comer. Tenían hambre. Sí, Y necesidad de comer cosas Claro. raras. Claro. Había un chocolate dando vuelta por ahí, te comías y bueno, realmente después todo afectaba al estómago. Fue así. sí. Realidad literal, todos mal del estómago. Claro, sí, era. Bueno, nosotros tuvimos suerte, la compañía de Ingenieros 9 nos sacaron, fuimos hasta, bueno, no me acuerdo cuál es el aeropuerto ahí cerquita, de Madrid, a Rawson, perdón. Nos llevaron a Rawson en colectivo y ahí nos subieron en aviones de esa época de Austral Ajá. y nos llevaron a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, baño de hora para sacarnos la mugre que teníamos. Tirar la ropa, nos dieron ropa nueva, ropa limpia, diríamos. Ropa limpia. Sí. Sí. ¿Ropa de civil o ropa? No. Ropa del ejército. militar. Ropa Ropa del verde, ejército. la verde oliva. Verde Claro. oliva. Nosotros éramos soldados de la clase 63, que era ese año. Bien. Y de ahí estuvimos como una semana comiendo, o sea, bajando un poco los Como decibeles, se dice, invernando. invernando un poco. Así fue. Sí, te daban el desayuno a Este- la mañana, a las 11 te traían un sándwich de jamón cocido con 2 huevos duros, 2 naranjas, a la 1 te traían... Sí, como no. si tuviera... En un hotel. En un hotel. No había ninguna, tantas, sí. no había ninguna Sí. instrucción. No había instrucción. Guardias, esas No, cosas. bueno, sí tenías que, obviamente. Sí, que vos tenías obviamente que- estabas haciendo Sí, así. estábamos haciendo el servicio, pero no, Pero- guardia no. Guardias no se Ese, hacían, no, ya esas no, cosas no. De hecho, no hice, yo creo que No, porque en cada unidad quedaron gente. Claro. Ah, Quedaron claro, gente que no fue. Entonces, y esa gente fue la que más tenía la sangre en el ojo, que te trataba mal. Sí. ¿Entendés? Ah. Culpa de ustedes perdimos la guerra. ¿En Ah, serio? sí, Sí. a esa palabra, así. Esa palabra. Culpa de ustedes perdimos la sí. guerra. Y ellos estaban en tierra firme. Sí, viste, dormía en su camita. Claro. Es la diferencia que tenemos ahora. ¿Entendés? Ahora somos todos veteranos de guerra. Claro. Lamentablemente a Malvinas fuimos 15.000. Mm. Ahora somos 22.500. Claro, es un 25. tema que me estás... Claro, 25.000, bueno. claro, sí. Que hay un Ahora reclamo. todo lo que tuvieron en continente, yo trabajo para la obra social de los veteranos en Morón. Ajá. Y viene la gente que, como nosotros decimos, no cruzó el charco. Y yo le hago 3 preguntas. Son muy sencillas y muy fáciles. A ver, yo tengo un guardia en la puerta, yo trabajo en PAMI, viene. Yo tengo la obligación, trabajo para la administración pública. Sí. Te tengo que atender sí o sí. Ujú. Bueno, yo te pregunto, yo soy veterano. Sí, ¿vos sos veterano? Sí. Sí, camarada, te dice, no, pará. Respetame un cachito. Ellos se ríen porque yo soy muy crudo y directo. Sí. Le digo, no soy camarada tuyo, le digo, porque yo sé lo que fue. Bueno, yo te voy a hacer 3 preguntas. ¿Vos comías? Al mediodía, sí. ¿Desayunabas? Sí. ¿Dormías en una cama? Sí. Bueno, yo de esas 3 cosas no hacía ninguna. Ninguna. Así que ahí tenés la puerta, ya te atendí. No, pero camada, no me digas camada. Respetá lo que quedaron allá. Respetá a mis compañeros, lo que quedaron y lo que se suicidaron acá. Claro. Tomátela. Policía. Seguro. Yo soy ortiva. No soy ortiva. Claro. Yo lo llevo acá, en el corazón. Sí, es entendible. Claro que sí. es Pero entendible. lamentablemente
los políticos no son así. Con tal de recaudar votos, agarran a cualquier movilizado de la provincia y dicen, yo te saco que vos sos veterano. Y lo suben al tren de los sí, veteranos. sí. Ahora que medianamente estamos un poquito mejor, pero antes, hasta el 2015, no éramos nadie, éramos la peor lacra. Ajá. Pasamos 15 años ¿Vos crees que en perdidos, que ese momento fue el reconocimiento en el 2015? Mira, yo te voy a ser sincero, porque eso me conoce. Yo he luchado mucho. Con 44 años. Vos decís, Sí, sí, claro. el único que lo dio bola fue Menem, que lo dio una pensión graciable, pero al principio. Sí, Y después fue Kirchner, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que le hicimos fuerza en la Plaza de Mayo. Ajá. Eso se olvidan, tuvimos 100 y pico de días acampando en la Plaza de Mayo. El 28 de mayo estuvimos a punto de tomarle la casa de gobierno. Sí, sí. Yo estuve... A punto, tuvimos Ah, a un paso, como estoy yo, a cruzar la barrera. Mira. No El sabía tipo tuvo que bajar de allá donde vivía él, bajar en avión y bueno, darle la solución. Se lo estaban muriendo los compañeros, se suicidaba. No teníamos una obra social digna. O sea, necesitaban todo en un plan integral de contención para los Tal veteranos, cual, obra claro. social, Sí, sí. mejora. Mejora en la mejora pensión. económicamente, una pensión como corresponde. Bien. Más allá, nosotros lo fuimos pagos. Los ingleses, la mayoría es pago. Y tiene la misma cantidad de suicidios y eso fueron. ¿sí? Sí, Muchos. mucho y mucho Pasaron más. mal los ingleses, ¿no? Pasaron ¿Y bien. cuántas bajas tuvieron ellos? Ellos cuentan lo de ellos, no Sí. cuentan los nepaleses, Porque no eran solo ingleses. Claro. eran un conjunto, ¿entendés? Tuvieron muchos caídos. Muchos Muchos caídos. caídos, A muchos nosotros, enfrentamientos entre ellos mismos. sí, nosotros Porque la levantamos- mala organización también de ellos, porque ellos no sabían dónde venían. Ellos, o sea, la pasaron. Yo siempre digo, por ahí viste que se habla de la tecnología y toda esa historia, que antes no había mucha tecnología. Sí, si bien ellos sí, lo que yo destaco, ellos tenían infrarrojo, mira, telescópica infrarroja, uno por fusil, y nosotros teníamos Uno por grupo. Por grupo, ni por sesión. teníamos. Había uno por Sí. uno. Uno por uno. Pero yo no me acuerdo haberlo visto en mi sesión, no me acuerdo haberlo visto nunca. Y bueno, ellos también caminaban, ¿eh? O sea, la sufrían. La sufrían Ellos tenían también. un Sí, fusil, sí, sí. ellos tenían un Sí, fusil sí. medio parecido al nuestro. Sí, y- sí, sí, todo, el mismo, pues, la misma munición, todo. Por ahí, nosotros escuchábamos que por ahí contaban con equipos térmicos que estaban como más calentitos, que Puede haber, sí, Puede haber tenido sido, alguno. pero te digo la verdad que no. Ellos, El- el sacrificio que hicieron ellos, porque no sabían a dónde venía, un lugar inhóspito, mojado, frío. Tenían que caminar de noche porque había que andar de noche. De noche, de Y no día se no. veía el lugar, la geografía, o sea, es horrible. Vos caminás en el oscuro y vas a... Hiciste 3 trancos bien y uno al suelo. Y uno, Claro, por ahí así. mete en el medio del agua, va un cruce en arrocito, mete hasta la rodilla. te mojaste para, Te mojaste. para Sí. 10 días más o Sí, menos. sí, sí, Sí. eso es terrible. Claro. Muchachos, realmente, bueno, increíble nota. Emocionante, 100% la mejor entrevista. Piel de gallina, lo que cuenta Raúl, mi admiración para todos los veteranos de Malvinas. Un saludo grande, especialmente a Raulito que está cumpliendo años. Grande, sí, el reconocimiento siempre fue preciso. Quiere decir, bueno, acá en tono de político, los Cano hicieron todo mal, dice acá este oyente. Muchachos, la verdad, un gusto enorme. La verdad que increíble. Muchas gracias. No, muchas gracias por muchísimas invitarlo gracias a ustedes y por la venir. verdad que si hubiera gente como vos hubiese sido distinto en ese momento Bueno, gracias, y estaríamos viviendo un poquito mejor Bueno, muchas gracias. los argentinos. Muchas gracias. Carlos, Raúl. Vienen todas las actividades ahora, para cerrar. Vienen todas Sí. las actividades de Todo. hoy, el acto de mañana, donde es todo un gran reencuentro Es muy- de las familias. y es muy emocionante. Es muy emocionante, sí. Quedamos movilizados hoy, pero bueno, saldremos afuera, Claro que nos sí. sacudiremos el lomo y No, adelante. Claro que es sí. como, Claro que sí. es como decimos nosotros, lo sacudimos y salimos a poner en el pecho de la bala y Así es. no hay otro. ¿Cómo que sí? Muchas gracias. A usted. Muchas Muchas gracias a toda la gracias comunidad. y gracias a la audiencia por invitarlos y Los esperamos entre hoy y mañana, esta noche, para comer unas tortas fritas. Claro que sí. y Con mañana en el tecocillo, acto. torta frita. Gracias, Bueno, chicos. Toda mi muchas gracias. admiración. Que anden bien.